través de la niebla. 1940. Correggio, corazón del Valle del Po. Una pequeña ciudad dividida entre fascistas y antifascistas, entre riqueza y pobreza, entre la vida y la muerte. Pero la guerra no es la única preocupación de sus habitantes. 3 mujeres, decididas a cambiar de vida, se desvanecen en el aire. Su rastro se pierde junto a algunas cartas o postales que han enviado a los pocos parientes o conocidos que tenían. Una de esas mujeres era Faustina. Con un aspecto impecable, ataviada con su mejor atuendo y luciendo su nueva permanente, abordó el tren decidida a comenzar una nueva etapa. Acudió a la consulta de Leonarda, su confidente en asuntos de tarot, con la esperanza de conocer cómo sería su futuro esposo. Con gran entusiasmo, la vidente le aseguró haber hallado al hombre ideal para ella, aunque todo ello resultó ser una farsa. En cuanto tuvo la oportunidad, Leonarda le ofreció un vaso de vino adulterado con somníferos y acabó con su vida a golpe de hacha. Luego, desmembró su cuerpo y lo transformó en jabón y deliciosas pastas de té crujientes, que ofreció a sus futuras clientas. Incluso ella misma se deleitó con alguno de esos dulces. A través de la niebla, la jabonera de Correggio. Leonarda Cianciulli nació en 1894 en Montella, provincia de Avellino. Su infancia distó mucho de ser fácil. Fue la última de 6 hermanos y su madre, Emilia, la odiaba. Había nacido fruto de una violación y desde pequeña recibió golpes y desprecio. Emilia no podía soportar la presencia de Leonarda, pues le recordaba constantemente el trauma de su violación y el matrimonio forzado que tuvo que aceptar para preservar su reputación. A pesar de los esfuerzos de sus padres por mantener las apariencias y evitar el escándalo público, la situación solo empeoró con el tiempo para Leonarda. Los golpes de Emilia eran constantes, especialmente cuando Leonarda decía tener hambre. Esta situación la llevó a crecer en un estado de desnutrición enfermizo y cubierta de moretones por todo el cuerpo. Las palizas eran tan insoportables que acabaron por llevar a Leonarda a su límite. Intentó suicidarse en 2 ocasiones, a edades muy tempranas. En 1914 conoció a Raffaele Pansardi, un empleado de la posta. Leonarda no dudó en casarse con él para huir de aquella infernal casa. A pesar de su determinación, se enfrentó a la oposición de su madre, que tenía otros planes para ella,
Y es que ya había arreglado un matrimonio con un primo de manera unilateral. La negativa de Leonarda fue un golpe devastador para Emilia, quien, enfurecida, lanzó una avalancha de insultos y maldiciones sobre la pareja. Una maldición que pareció materializarse, y es que desde aquel momento, la desgracia acompañó siempre a Leonarda. Uno de los primeros malos augurios llegó con Raffaele. Este empezó a desarrollar un severo alcoholismo. Además, fue encarcelado por cometer fraude. Después de ser liberado, la pareja se trasladó a Potenza, pero 3 años más tarde, en julio de 1930, su hogar fue devastado por un terremoto. Con poco que rescatar, decidieron emprender rumbo hacia el norte, hacia Correggio, una localidad cercana a Módena. La obsesión de Leonarda por ser madre la llevó a quedar encinta 17 veces, aunque la tragedia marcó también la mayoría de esos intentos. Perdió 13 hijos, 3 debido a abortos, y 10 murieron en los primeros meses de vida. Llegada a este punto, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para ahuyentar el mal de ojo, desde pócimas hasta rituales. Tras muchos esfuerzos, consigue que 4 de esos embarazos lleguen a buen puerto. Nacen 4 niños, un bien que hay que defender a cualquier precio, en todos los sentidos. Leonarda desarrolla así un amor anormal, morboso y obsesivo. La preocupación por el bienestar de sus niños se intensificó más aún cuando una gitana le predijo un futuro desolador. En tu mano derecha veo prisión, en tu izquierda, un manicomio. Sus palabras resultaron ser proféticas. Condenada por estafa y robo, la mujer intenta ganar dinero por cualquier medio, lícito o ilícito. Así, inicia un negocio de compraventa de muebles y ropa, sin dejar de lado su fama de hechicera entre naipes y amuletos. Este trabajo acabó por dar sus frutos. Tanto fue así que la familia se mudó a una casa más grande y contrató a una empleada doméstica. Pero la vida de Leonarda Cianciulli dio otro vuelco a finales de los años 30. Abandonada por su marido, la mujer tuvo que hacer frente al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Su hijo mayor y más querido, Giuseppe Pansardi, corría el riesgo de ser llamado al frente, mientras que el otro, más joven, es reclutado. Una situación que sume a Cianciulli en la desesperación. Ella, a pesar de estar de parte del bando fascista, no puede permitirse el riesgo de perder a sus hijos. Entonces, tiene un sueño, o, como lo ve ella, una premonición. Ha de realizar sacrificios humanos para salvar la vida de sus hijos. Para llevar a cabo su horrible plan, utilizó su consulta de tarot. Las víctimas de sus atroces crímenes fueron seleccionadas con meticulosidad.
Y es que Leonarda planificaba cada detalle minuciosamente, sin dejar nada al azar. El plan estaba urdido con increíble astucia. Tras seducir a las mujeres con deslumbrantes promesas, las convencía para vender sus posesiones y propiedades para no aparecer con las manos vacías en el pueblo. Todo ello, por supuesto, sin decir ni una palabra a nadie. El motivo: no despertar envidias, mantener a raya la acritud y la animosidad. También hizo que las 3 mujeres recopilaran postales y cartas para enviarlas a sus escasos parientes y conocidos. Los hijos de Chanchuli eran los encargados de hacerlas llegar después. Así las mujeres se convertían, sin saberlo, en cómplices de su propia muerte. Después llegaba el capítulo final. Con la excusa de una última despedida, Leonarda invitaba a las mujeres a su consulta, donde les ofrecía una copa de vino previamente adulterada con somníferos. Una vez que las víctimas caían en un profundo sueño, Leonarda las asesinaba brutalmente con un hacha. Después, llevaba los cuerpos al almacén, los descuartizaba y metía las distintas partes en una olla con kilos de sosa cáustica, donde ponía los restos a hervir. Al derretirse, la grasa se convertía en jabón, una estrategia que ponía en práctica para deshacerse de los cadáveres más fácilmente y sin levantar sospechas. Pero no solo fabricó jabón. La sangre de las 3 mujeres sería reutilizada como ingrediente en galletas con harina, azúcar, margarina, cacao y leche. Eran excelentes pastas de té, confesaría en un interrogatorio. Eché los trozos en una olla, agregué 7 kilos de sosa cáustica que había comprado para hacer jabón y agité la mezcla hasta que las piezas se disolvieron en una papilla espesa, oscura, que vertí en varios recipientes y luego arrojé a una fosa séptica, relató Leonarda en sus memorias. En cuanto a la sangre de la palangana, esperé a que se coagulara, la sequé en el horno, la molí y mezclé con harina, azúcar, chocolate, leche y huevos, así como con un poco de margarina, amasando todos los ingredientes juntos. Hice un montón de pastas crujientes para el té y las serví a las damas que me vinieron a visitar, aunque yo también las comí. Faustina Seti fue una de las primeras en caer en las maquinaciones de la vidente. El 17 de diciembre de 1939 acudió a la consulta de Leonarda, atraída por la promesa de conocer a su futuro esposo. Sin embargo, nunca llegaría a encontrarse con él. Su destino fue ser desmembrada y disuelta en un caldero de sosa cáustica. Con el primer cuerpo, Leonarda y su familia tuvieron suficiente jabón para los siguientes 6 meses. Sin embargo, nadie, excepto Faustina, la víctima, conocía los engaños de la saponificadora. La desaparición de la soltera Faustina pasó inadvertida para las autoridades, que nunca iniciaron una búsqueda. Las siguientes víctimas de Leonarda fueron Francesca Soavi y Virginia Cacioppo. Francesca fue asesinada el 5 de septiembre de 1940, seguida por Virginia a finales de noviembre del mismo año.
Con ambas mujeres, Leonarda siguió el mismo ritual de descuartizamiento y desmembramiento. Sin embargo, en el caso de Virginia, los postres que hizo con sus restos fueron incluso mejores que los anteriores. Ella terminó en una olla al igual que las otras dos. Su carne era grasa y blanda. Cuando se había derretido, le agregué unas botellas de colonia y después de mucho tiempo en ebullición fui capaz de hacer algunos jabones cremosos bastante aceptables. Les di barras a mis vecinos y conocidos. Sus galletas fueron también las mejores. Era una mujer muy dulce, confesó Leonarda en sus memorias. Albertina Fanti, una soprano, cuñada de Virginia Cacioppo, preocupada tras semanas sin saber nada de ella, acudió a los carabinieri para denunciar su desaparición. Debido a la falta de pruebas, el comisario decidió no abrir una investigación, pero no satisfecha, la mujer comenzó a indagar por su cuenta, descubriendo algo importante: la desaparición de las otras dos mujeres, Seti y Soavi. Había muchas similitudes entre las mujeres desaparecidas. Todas tenían más de 50 años, pocos amigos y pocos conocidos. Además, estaban dispuestas a empezar una nueva vida. Toda la ciudad se hace eco de los rumores y estos llegan a oídos del comisario Serrao, que inicia una investigación. Gracias a sus indagaciones, descubre que un bono del Estado perteneciente a Virginia Cacioppo había sido presentado en el Banco di San Prospero por el párroco Adelmo Fratini. Al ser preguntado, el clérigo señaló a Abelardo Spinabelli como anterior propietario, y este, a su vez, apunta a Leonarda Cianciulli, su amiga, o como se rumoreó en el momento, quizá algo más. Las autoridades entonces acuden a casa de Leonarda, donde encuentran la ropa de Virginia Cacioppo. Ella lo niega todo, hasta que aparecen las pruebas condenatorias. En el desván hay una dentadura y un montón de huesos. El comisario, además, pone a su hijo Giuseppe en el punto de mira como posible cómplice. De hecho, el hombre confiesa que fue él quien envió las postales firmadas por Seti a sus familiares. Cuando su hijo predilecto se ve implicado, la jabonera de Correggio se desmorona, revelando todos los detalles de las atrocidades cometidas. Las maté yo y lo hice yo sola. No maté por odio ni por codicia, sino solo por amor de madre. Leonarda Cianciulli acabó en el manicomio de Aversa, donde permaneció 19 meses. Allí escribe sus memorias de 700 páginas. Filippo Saporito, profesor de la Universidad de Roma y director del asilo penal, no tiene dudas. Estaba totalmente loca en el momento de los hechos cometidos. A causa de la guerra, su juicio se aplaza y tiene lugar finalmente en junio de 1946. Leonarda Cianciulli se acusó a sí misma y pidió que dejaran en paz a su hijo Giuseppe. La mujer relató las fechorías, llegando a mostrar incluso cómo diseccionar cadáveres de forma profesional. La acusación pide cadena perpetua para la asesina en serie y 24 años para su hijo, mientras que la defensa reitera la locura de la mujer y la falta de pruebas para condenar a su primogénito. Tras casi 3 horas de reunión, llegó el veredicto: 30 años de cárcel para Cianciulli y absolución para su hijo. Leonarda no llegó a pisar la prisión. Deambuló por asilos judiciales,
sin dejar nunca de hornear pasteles y de hacer lectura de manos. Así fue hasta su muerte, el 15 de octubre de 1970, en el manicomio de Pozzuoli, a causa de una apoplejía cerebral. Esta es una de las historias más terribles del registro criminal italiano. La historia de la Jabonera de Correggio. La legge mi ha condannato e che mi importa della sua condanna? 30 anni l'ergastolo e la fucilazione, ma che mi interessa a me? 17 figli. Ah, cari miei, se anche a voi moriranno 13 figli, non solo faresti ciò che ho fatto io. Una madre solo può comprendermi, la legge mai, forse la scienza mi ha compreso. A través de la niebla, la Jabonera de Correggio. Y una semana más en esta tertulia de A través de la niebla estoy encantado de tener a Pedro Riutort. ¿Qué tal estás, Pedro? Hola Javi, encantado estoy yo de que cuentes conmigo aquí, pues nada, en tu programa, en tu podcast. ¿Ves? Que ya lo digo bien. Te han felicitado por los comentarios de iVoox. Sí, me han felicitado porque por fin lo pronuncio bien. No sé por qué, siempre ha sido una palabra que se me ha resistido. De niño se me resistía a ahorrar. Era una palabra que no sé, no era capaz de decir. A mí el ahorrar se me resiste ahora. Sí, yo decía a robar o no, a mí lo que se me resiste es ahorrar dinero, en pronunciarlo no. Bueno, sí, también. Yo creo que por eso de ahí viene es la culpa, por eso no. Tendrá algo que ver, en metafísica seguro que está relacionado, que no podía decir ahorrar porque siempre he sido un bastón. Pues la verdad que venimos de una semana anterior en la que hemos tratado el tema de los niños del Horcajo, que ya tenía un cariz misterioso de leyenda negra, y nos vamos a ir a este de la Jabonera, que yo lo veo una historia con estructura de tragedia clásica, ¿no? Con 4 episodios claramente marcados en la vida de Leonarda, su nacimiento, infancia, su matrimonio, los crímenes y su final. Yo no sé si tú conocías este caso, Pedro. Pues mira, sí y no. Sí y no, porque cuando empecé a leerlo, que tú me pasaste el dossier, como siempre, porque aquí no se vayan a creer que no nos leemos, nos informamos. Uy, aquí hay una documentación exhaustiva que me paso yo días que ni duermo muchos días de... Esa exhaustiva tampoco. Yo creo que aquí el que se lleva la tajada grande de trabajo eres tú. Yo simplemente comento sobre el caso y la información ya me viene, digamos, de alguna manera triturada, ¿no? Y envasada para que... Pero bueno, justo cuando empecé a leer el informe que tú me pasaste, digo, caray, este caso me suena. Claro, es que hay una película que se llama Gran Bollit, creo que se llama así, o Gran Bollito, no me acuerdo. Gran Bollito. Y yo hace cosa de 2 o 3 años estaba aburrido en casa y puse el filming y no sabía qué ver y apareció esta película. Y había una actriz, que es esta actriz, la Winters, Shelley Winters se llama. Shelley Winters, sí. Sí. Y dije, pues veré esta. Y resulta que es la película basada en el caso que estamos tratando hoy. Entonces, claro, cuando empecé a leer yo decía, uy, esto me suena, claro. Uh-huh. Evidentemente. Así que sí lo conocía, pero no lo recordaba. Claro, que a lo mejor viste la película y no pudiste ni atisbar que era un caso real, ¿no? Porque la verdad es que es llamativo más no poder. Sí, no, cuando vi la película sí supe que era un caso real, pero no lo relacioné con el título que tú me pasaste y estaba clarísimo, porque la Jabonera, y luego ya cuando empecé a leer en un pueblecito de Italia, que era una ciudad pequeña, dije, uy, ahí ya me empezó a sonar el jabón y todo esto. Uh-huh. Y ya bueno, no quiero adelantar cosas, pero con las pastas y todo esto, pues ya dije, sí, ya me acuerdo. Sí. Uh-huh. Claro, para ponernos ya en situación estamos hablando, aunque ya lo he comentado en la presentación obviamente, pero para introducirlo un poco en la tertulia, estamos hablando del caso de Leonarda Cianciulli, la asesina en serie italiana conocida en la cultura popular como la Jabonera de Correggio.
Yo no conocía este caso, la verdad, y te voy a decir cómo me lo topé. Investigando sobre el caso de Brain Eater, me salió un vídeo de esta mujer por YouTube en el manicomio, una entrevista, y claro, me puse a investigar porque me pareció súper llamativo el tema. Y destapé un universo que ya me obsesiona, porque ya nos conocemos y a mí este tipo de cosas me obsesionan, y la verdad es que es un caso muy, muy, muy extenso que abarca muchísimas cosas. Sé que siempre digo lo mismo, pero es que abarca desde maldiciones, desde el tarot, desde todo el tema de ella con los hijos, el tema de las pastas, que es un poco como un universo que un Dario Argento meets Tim Burton meets Slasher, tiene un poco de todo, ¿no? Sí, tiene un poco de todo, y aparte son esos ingredientes que personalmente, supongo que a ti también, pero que a mí personalmente me encantan. Uh-huh. Yo, el caso, hombre, es que te produce, hay momentos que incluso te produce hasta ternura, ¿no? Que tiene todos los ingredientes. Ya lo del jabón, uh-huh. A mí me parece fascinante, ya no te digo lo de las pastas, ¿eh? Pues metiéndonos ya en el caso, nos vamos a ir hasta la infancia de Leonarda, que nace en Montela, un pequeño pueblo de la Campania, siendo la última de 6 hermanos y además fruto de una violación. Su madre no la deseaba y desde pequeña se lo hace saber, o sea, no soportaba la sola presencia de Leonarda porque le recordaba a ese trauma. Y Leonarda desde niña sufre maltratos físicos y psicológicos, crece en un estado de desnutrición, con el cuerpo siempre cubierto de moretones. ¿Cómo crees tú que esa infancia pudo afectar a Leonarda? Hombre, yo creo que muchísimo, ¿no? No significa lo que hemos hablado en otros programas tuyos, que una persona que haya tenido una infancia truncada, llena de golpes y malos tratos, vaya a convertirse en un ser horrible, ¿no? Pero sí tiene muchas papeletas, que yo sí creo que el entorno durante la infancia influye muchísimo, ¿no? Entonces, evidentemente, este es un claro ejemplo de ello. Uh-huh. Obviamente, pues toda esta infancia repercutió en la salud mental de Leonarda, que además es que intentó quitarse la vida en varias ocasiones a edades muy tempranas. O sea, ya nos dice un poco el estado que ella vivía en esa casa y la vía de escape que fue para ella cuando en 1914 conoce a Raffaele Pansardi, un empleado de la posta italiana, y se casa con él para escapar de su opresiva casa. Se casa, pero no sin la oposición de la madre, que ya había arreglado un matrimonio con un primo. La matriarca se enfurece totalmente, lanza una maldición sobre la pareja, y una maldición que parece cumplirse, porque desde entonces no dejan de pasarles desgracias a estos dos. Primero, el marido desarrolla un problema con el alcohol, después le encarcelan por fraude, cuando sale libre se mudan a Potenza, pero en julio de 1930 hay un terremoto que destruye su hogar, así que es un poco como el inicio ya que puede ser las supersticiones que acompañarían toda la vida a Leonarda, ¿no? Sí, a ver, yo creo que evidentemente a ella le debió influir todos estos acontecimientos que bajo mi punto de vista son totalmente fortuitos, ¿no? O sea, que han pasado porque sí. Pero yo creo, insisto, en que ella ya llevaba la maldición encima desde el momento en que nació en el seno de una familia como la que nació, con una madre que constantemente le recordaba a su violador y que la maltrataba de esa manera. Entonces, bueno, evidentemente ella interpretaba todo esto que le pasaba como una maldición por las palabras que le había dicho la madre, que también es que es muy fuerte, ¿no? Hay que entender que como mínimo esperas que tu madre o que tus padres entiendan cuál es el destino que has escogido o qué amor has escogido en tu vida libremente, ¿no? Que no esperas que te vayan a buscar incluso, y que, bueno, no sé, yo creo que esta mujer, fue muy desgraciada y claro, ya venía rota de una infancia rota total, y estos acontecimientos hicieron más que de alguna manera para ella ratificar lo que ella pensaba, ¿no? Claro, estaba maldita. Y yo creo que de esa infancia tan dura que tuvo Leonarda se desprende también su deseo de crear su propia familia. Exacto. Pienso, para criarles de una manera completamente distinta a cómo su madre la había criado a ella, para darles quizás todo ese amor que no había podido darle o que no había recibido por parte de su madre, que a lo mejor fue lo que acabó por
por llevarla donde la llevó a Leonarda. No sé qué opinas tú. Igual que tú. Además, si te fijas, es curioso porque creo que, no sé si voy a decir, si es un error lo que voy a decir, pero creo que solo tuvo hijos varones. No llegó a tener ninguna hija. Habría que ver si hubiera tenido una hija, qué tipo de relación hubiera tenido con ella, porque sus crímenes eran mujeres. Sí. Entonces yo creo que esto entronca con esa relación tan tóxica que tenía con la madre, ¿no? Entonces hubiera sido, no diré interesante, pero ¿qué hubiera pasado, no? Si realmente hubiera tenido una hija? A lo mejor esa relación tan maternalista que tenía con los hijos no la hubiera tenido con la hija. No lo sé. Una puerta que dejó ahí abierta. Claro, yo comentaba un poco lo de la maldición de la madre y que le habían marcado todas estas supersticiones, porque además en todo este proceso en el que ella acaba por convertirse en tarotista y todo esto que ahora desarrollaremos, pero una gitana le lee la mano y le hace una predicción bastante sombría, ¿no? Le dice: en tu mano derecha veo prisión, en tu izquierda manicomio, y además según otras versiones de la historia le predijo que todos sus hijos iban a morir. Entonces hablamos ya de un ambiente muy malsano a nivel psicológico para Leonarda, y esa obsesión que desarrolla por ser madre, que la lleva a quedarse embarazada 17 veces, enfrentando pues numerosas tragedias, porque pierde a 13 hijos, 3 debido a abortos y 10 en los primeros meses de vida. Es algo horrible, ¿no? Es horrible, sí. Y lo que comentabas del tarot es interesante, porque también, por eso yo siempre he dicho, a mí me atrae el mundo del tarot, pero siempre he dicho hay que ir con cuidado a quien se acerca a uno, ¿no? Porque según qué información te dé, por poco que creas, o nada que creas, o mucho que creas, puede influirte en tu vida, ¿no? Y hay gente más influenciable que otra, y decir, es que ahora que me comentabas el caso de nuestra protagonista de hoy, me recuerdo de casos de gente que le han dicho cosas muy bestias, que luego no se han cumplido. Pues imagínate, en el caso de esta mujer que ya venía con la creencia y una gitana. A mí la verdad que me gusta muchísimo el mundo de la cartomancia y que estudio muchísimo sobre el tema del tarot. Es verdad que te puedes topar que ya no es solo la interpretación de las cartas, sino cómo se hace la lectura. Entonces, depende de la persona que tengas enfrente, la información que recibe la tienes que dar de una manera o de otra. Pero es verdad lo que tú dices, una persona que a lo mejor es más susceptible por todo ese ambiente en el que venías, y encima le haces una lectura así, que bueno, esto en este caso no fue cartomancia, no fue una lectura de mano, pero que ya... No, pero yo creo que eso fue una bomba de relojería, haberle dicho, tuvieron una mano la locura, el manicomio, y la otra... Ella, que ya iba predispuesta con las creencias, con la maldición previa de la madre y todo, esto ya fue un detonante muy gordo. Sí, totalmente. Por eso te decía que los elementos, ¿no? Volvemos a los elementos de esta historia, que son muchísimos. Ella tarotista, que ella también tenía un punto de engañadora, de embaucadora, de sacadineros, ya le venía de fábrica, ¿no? Pues ya a este punto ella estaba dispuesta a todo por tener hijos. Las malas lenguas dicen que recurrió a diversas prácticas, desde pócimas hasta rituales. Finalmente consigue tener 4 hijos, a los que amaba de una manera excesiva y obsesiva. Estaba dispuesta a todo, a defenderlos a cualquier precio. Esa vida marcada por las tragedias que hacen un poco de preludio a ese acto final. Porque además es que esas palabras de la gitana, como comentábamos, de la persona que le leyó la mano, resultan ser proféticas en un sentido, porque a Leonarda, como tú anticipabas, la condenan por estafa y robo y se ve obligada a buscar cualquier medio para ganar dinero, de manera lícita o ilícita. Empieza un negocio de compra y venta de muebles y ropa, mantiene esa reputación de hechicera, de tarotista, con naipes y amuletos, y sus esfuerzos acaban por dar frutos. Empieza a ir bien ese negocio y les permite a la familia que se muden a una casa más grande, que lleguen incluso a contratar a una empleada doméstica. Les empiezan a ir bien las cosas, pero dura poco, porque la vida de Leonarda parece que
que no podía ir bien durante demasiado tiempo seguido, ¿no? Porque da un giro a finales de los años 30, su esposo la abandona, se enfrenta al estallido de la Segunda Guerra Mundial y su hijo mayor y más querido, Giuseppe Pansardi, estaba en riesgo de ser llamado al frente, mientras que el otro hijo, más joven, fue reclutado. Esta situación sumió a Cianciulli en la desesperación y a pesar de que ella era una fascista declarada, estaba de parte del bando fascista, no podía permitirse el riesgo de perder a sus hijos. Entonces tuvo un sueño, o ella dice que fue una suerte de revelación, de premonición. En el sueño se le decía que iba a perder a uno de sus hijos si no realizaba sacrificios humanos para salvar sus vidas. Yo creo que esta idea nace un poco de ese universo malsano que ella tenía en la cabeza que estábamos comentando, pero no sé qué opinas tú. Opino lo mismo que tú. A ver, lo del sueño, yo no había leído en ningún otro caso, creo, no sé, al igual no lo recuerdo, cuando se trata de un tema de esquizofrenia o de tal, que tienen algún tipo de misión, ¿no? Porque oyen voces o tienen imágenes o alguien, un ser X, ¿no? Pues les da esta misión. Ella es a través de un sueño. No sé si esto es que ella luego recurrió a la palabra sueño para, no sé, ocultar sí, que a lo posterior mejor... y dijo, bueno, pues me pasó esto y como vengo de este mundo mágico, pues, oye, quien lo entienda que lo entienda, ¿no? Como una justificación así un poco baratera. Pero en el sueño ya le especificaba que tenía que matar a mujeres, ¿no? Eso dijo ella, sí. Sí. Yo creo que todo venía entroncado por lo de la madre. Y como la madre pues la había sometido a esa, pues posiblemente ella pues relacionaba que bueno, que de alguna manera esa ira contenida que ella tenía dentro, pues no sé, digo yo que estalló por ahí. No. Es curioso, ¿no? Porque que tengas, pero claro, se juntan aquí muchas cosas, las creencias en todas estas, en el esoterismo, en las prácticas de magia negra, supongo que también debía haber algo de magia negra, que en el fondo el interés que tenía ella por conocer su destino, que en el fondo no es otra cosa, creo yo, que las ganas o el ansia de poder controlar tu propia vida, ¿no? De poder decidir y de alimentar la esperanza de que un destino maravilloso está escrito para ti, ¿no? En algún lado, y que tú tienes el control de los acontecimios, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Entonces, claro, se juntó todo este mundo de creencias, esta infancia y tal, y finalmente pues el desenlace fue el desenlace fatal. Claro, nos metemos ya en ese acto, no sé cómo definirlo, porque es que lo veo todo como, tiene lo que decía, una estructura de película, de tragedia. De tragedia, sí. Sí, pero aquí hay un elemento muy interesante. Yo supongo, la película no creo que sea muy fiel, porque además en la película, era tú que lo estabas nombrando, el marido está enfermo, pero no las abandona, está como enfermo. Pero sí recuerdo el tema de los hijos y tal. Pero me resultó como muy, no sé cómo decirlo, anecdótico, no, pero que ella los envenenaba, primero los dormía, ¿no? ¿No es así? Mira, si te parece, comento el modus operandi y sí, así lo vamos desgranando. Sí, perdona. No, para nada, hombre. Si es lo que pasa, que nos queremos anticipar con las cosas porque es un caso que tiene tanto para comentar. Pues el plan de esta mujer lo desarrolla de una manera perfecta. Utiliza su consulta de tarot como escenario y selecciona meticulosamente a las víctimas para estos crímenes. Planea cada detalle con precisión, no deja nada al azar y tenía una astucia increíble a esta mujer. Fueron 3 las víctimas a las que sedujo con promesas deslumbrantes. Las convencía para vender sus posesiones, sus propiedades, para no aparecer con las manos vacías en el pueblo. Todo esto se hacía sin que nadie supiera nada, ni familia, ni amigos, nadie, ¿no? Con el fin de evitar despertar envidias o chivatazos o cualquier tipo de cosa. Además es que hace que las mujeres recopilaran, escribieran postales y cartas para enviarlas a sus escasos parientes y conocidos, que los hijos de Cianciulli pues eran los que al final se encargaban, como se supo más tarde, de enviar estas misivas. Estas mujeres, sin saberlo, pues de una manera se convertían en cómplices de su propia muerte, ¿no?
Luego, en el capítulo final de las vidas de estas mujeres, pues bajo la excusa de una última despedida, las invitaba a su casa, a su consulta, a la consulta de Leonarda, donde les ofrecía una copita de vino que ya había adulterado con somníferos, y cuando las víctimas caían en un sueño profundo, no se despertaban más porque Leonarda aparecía allí y las asesinaba brutalmente con un hacha, que yo me imagino aquí un poco, que me perdonéis, pero a Joan Crawford en la película esta, ¿no? Con el hacha. Sí. Efectivamente, y quiero recordar que más o menos así era la película, no lo tengo muy fresco, pero sí lo que me llamó la atención es que las durmiera, porque yo decía, bueno, por lo menos no quería que sufrieran, no entendía que el sufrimiento físico se lo ahorraba, ¿no? Uh-huh. Porque evidentemente las mataba y era una sádica, para entendernos, pero bueno, no había un ensañamiento, ¿no? Que no parece ser que su finalidad no era disfrutar de... Claro, pero lo que viene después es donde ya... Que además yo no termino de establecer la relación entre estos sacrificios humanos y salvar a sus hijos, es lo que a mí algo se me escapa o no termino de entenderlo. Hombre, yo qué sé, es que claro, ahí ya entramos en un terreno de las enfermedades mentales. Uh-huh. Y eso es un terreno muy vasto y muy amplio y muy difícil de abarcar, porque además es que es el gran desconocido, ¿no? Uh-huh. La mente y las enfermedades mentales son las grandes desconocidas. No lo sé, a lo mejor ella hizo algún tipo de asociación, posiblemente, y que, porque por eso hablaba de la esquizofrenia, ¿no? Porque puede ser que un esquizofrénico reciba ciertos mensajes y que le obliguen a hacer ciertas cosas por eso, ¿no? Precisamente porque creen ciegamente que están haciendo a lo mejor algo correcto, ¿no? Porque... Sí, un poco lo que hablábamos de las voces que escuchaba... las voces, los mensajes... No me viene el nombre, el preso de la celda de cristal, no me viene ahora, Robert Maudsley, que decía que escuchaba voces que le pedían que matase a sus padres, ¿no? Exactamente, entonces, bueno, que no deja de ser un crimen, pero si esto aceptamos que esto puede ocurrir, que una persona, bueno, tiene alguna enfermedad que se le aparece el diablo, o yo qué sé, o se le aparece un grupo de extraterrestres y le dicen, mira, si no acabas con tal persona acabaremos con el mundo. Pues a lo mejor tiene una misión y esa persona está actuando, aunque el crimen sigue siendo espantoso, la finalidad no es disfrutar con el sadismo, sino, bueno, liberar a lo mejor al mundo de una maldición. Claro. En este caso, pues eran sus hijos, ¿no? Uh-huh. Sí, pero también ya el principio era fascinante porque ella las reclutaba en su consulta, ¿no?, de tarot. Sí. Y les vendía la historia de un amor maravilloso. Normalmente ese debía ser el gancho, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ya con estas sesiones ella ya sacaba un buen dinero. Sí. O sea, aquí había un filón, quiero decir, era el tipo el proceso de la hamburguesa, ¿no? Donde toda la fabricación del filete con las obras de la hamburguesa, o sea, ella ya maquinaba y ya debía escoger, y cuando ya supo que en varias sesiones les había sacado bastante dinerito, pues era cuando era momento de darles pasaporte, ¿no? Cuando... Claro, después de muertas estas mujeres es cuando empieza todo ese proceso tan macabro de transformación de los cuerpos. Leonarda llevaba pues los cadáveres al almacén, los descuartizaba, metía las distintas partes en una olla con kilos de sosa cáustica donde ponía a hervir esos trozos del cuerpo, y según su testimonio, al derretirse la grasa se convertía en jabón. Una estrategia perfecta para deshacerse de los cadáveres sin levantar sospechas. Pero es que la macabra creatividad de Leonarda no se detenía ahí. También utilizaba la sangre de las 3 mujeres como ingrediente en postres, en galletas. La mezclaba con harina, con azúcar, con margarina, con cacao, con leche, y confesó en un interrogatorio que estas galletas eran excelentes pastas de té. De hecho, en sus... A mí esto me retuerce el estómago, la verdad. Me puedo imaginar comiendo una pasta hecha de sangre coagulada, secada, y me da mucho... De hecho, en sus propias palabras, las voy a recitar, ella decía:
Eché los trozos en una olla, agregué 7 kilos de sosa cáustica que había comprado para hacer jabón y agité la mezcla hasta que las piezas se disolvieron en una papilla espesa, oscura, que vertí en varios recipientes y luego arrojé a una fosa séptica. En cuanto a la sangre de la palangana, esperé a que se coagulara, la sequé en el horno, la molí y mezclé con harina, azúcar, chocolate, leche y huevos, así como con un poco de margarina, amasando todos los ingredientes juntos. Hice un montón de pastas crujientes para el té y los serví a las damas que me vinieron a visitar a la consulta, aunque yo también me las comí. O sea, es escalofriante, ¿no? Es escalofriante, sí. Y un poquito asqueroso porque yo me imagino la pasta con el té. A mí es que lo de la sangre coagulada me da mucho asco. Pero es que el tema ya de esperar a que se coagule la sangre, secarla en el horno, molerla y mezclarla, ya es de decir, vaya mente, ¿eh? Es que aquí es donde se crea, porque dices, si es que realmente sufrió una enfermedad mental que le obligaba a cometer estos asesinatos, el resto del día estaba muy cabal esta mujer. Quiero decir que no, sus vecinos no tenían constancia de verla hablar sola, ni con personajes imaginarios. No, ella sabía muy bien lo que hacía y a la hora de deshacerse de los cadáveres, yo creo que era una persona bastante resuelta para deshacerse de un cadáver. Entonces a mí aquí me crea la duda de si no era más un odio que tenía, porque repito lo de las mujeres, un odio que tenía ahí enraizado desde su infancia hacia la figura femenina y bueno, de alguna manera les aprovechaba, les sacaba el dinero y toda esta historia de ella, de sus hijos y que soñó y pim y pum y pam, no era más que una excusa para que la ley, pues sí, no lo sé. Una de las primeras víctimas de Leonarda fue Faustina Setti. Fue de las primeras en caer en esas maquinaciones de la vidente. El 17 de diciembre de 1939 acude a la consulta atraída por la promesa de conocer a su futuro esposo. Sin embargo, Faustina nunca llegaría a encontrarse con él. En cambio, su destino fue ser desmembrada y disuelta en un caldero de sosa cáustica. Con el primer cuerpo, con ese cuerpo de Faustina, Leonarda y su familia tuvieron suficiente jabón para los siguientes 6 meses, pero como nadie más que Faustina conocía el propio engaño de la saponificadora, pues nadie la buscó. La desaparición de esta mujer, que además era soltera, pasó inadvertida para las autoridades, que nunca iniciaron una búsqueda. Las siguientes víctimas de Leonarda fueron Francesca Soavi y Virginia Cacioppo. Francesca fue asesinada el 5 de septiembre de 1940 y después la siguió Virginia a finales de noviembre del mismo año. Con ambas mujeres, Leonarda siguió el mismo ritual de descuartizamiento y desmembramiento. Sin embargo, en el caso de Virginia, los postres que hizo con sus restos, según palabras de Leonarda, fueron incluso mejores que los anteriores, y vuelvo a citar las palabras sacadas de sus memorias porque son terroríficas. Decía así: ella terminó en una olla al igual que las otras dos. Su carne era grasa y blanda. Cuando se había derretido, le agregué unas botellas de colonia y después de mucho tiempo en ebullición, fui capaz de hacer algunos jabones cremosos bastante aceptables. Les di barras a mis vecinos y conocidos. Sus galletas fueron las mejores. Era una mujer muy dulce. Sí, esto de la mujer muy dulce. A mí me ha dejado helado. Sí, a mí también. Yo cuando lo leí, es un detalle bastante macabro. Por eso digo que vete tú a saber qué había ahí en esa cabecita, ¿no? Sí. Es muy difícil. Aquí se avecina ya el desenlace porque, claro, cometió el error de que Virginia Cacioppo sí tenía familia, sí tenía gente que la buscó. En concreto, Albertina Fanti, soprano de profesión y cuñada de Virginia. Esta se preocupa al pasar semanas sin noticias de ella y decide denunciar la desaparición de Virginia ante los carabinieri. A pesar de sus esfuerzos, el comisario decide no abrir una investigación porque no había pruebas, en su opinión. Insatisfecha, Albertina comienza a investigar por su cuenta y descubre la desaparición de otras 2 mujeres, Setti y Soave, todas ellas mayores de 50 años y todas ellas dispuestas a abrazar los desafíos de una nueva vida con entusiasmo. Ahí pues ya empieza a haber unos rumores en ese pueblo que llegan al comisario Serrao, que inicia una investigación bastante más minuciosa que las anteriores porque eran o inexistentes o porque no había interesado, como en el caso de comisario que decíamos antes.
El punto de no retorno llega con el descubrimiento de un bono del Estado perteneciente a Cachopo en el Banco de San Próspero, que había presentado un párroco de nombre Adelmo Fratini. Este acabó señalando a Abelardo Spanivelli como anterior propietario, pero este indica que es Leonarda Cianciulli la que era verdaderamente la propietaria de ese bono, que en su momento pues se dijo que era su amiga o quizás algo más, como dando a entender que podía ser incluso su pareja, su amante, etcétera, etcétera. Después del descubrimiento de ese bono, las autoridades registran la casa de Leonarda, donde encuentran la ropa de Virginia Cachopo, y a pesar de negarlo todo, pues las pruebas aparecen. Una dentadura, un montón de huesos en el desván. Entonces, pues aquí ya la tocan. Aparte de todas esas pruebas, tocan a Leonarda donde más le duele, ¿no? Porque el comisario sospecha de su hijo Giuseppe como posible cómplice. Este confiesa haber enviado las postales firmadas por Seti a sus familiares, y cuando implican a su hijo, Leonarda ya finalmente se derrumba y confiesa todos los detalles de sus crímenes. Dice que las mató y que lo hizo ella sola, y que no lo hizo ni por odio ni por codicia, sino por amor de madre. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Es que es el desenlace ya, además un poquito complicado, ¿no? Con ese bono del Estado, que si es tuyo, no, que es del otro, que a veces es de la otra, que me ha pedido que lo cobre. Se complica todo tanto para una resolución tan fácil, que es que después de todo esto, de transformar a los cadáveres, de transformar los cuerpos en jabón, en galletas, y seguía conservando la ropa y los huesos, a mí me parece un despiste fuerte, sí, es un despiste fuerte. O a lo mejor se confió, no lo sé. Sí. A lo mejor tenía pensado hacer harina con los huesos, porque a este punto ya... Pues posiblemente. Pero bueno, la cuestión es que finalmente, como tú bien indicabas, el inspector pues le tocó el punto que más le dolía a ella, que parece ser que eran los hijos. Uh-huh. Y finalmente se derrumba y confiesa estos 3 crímenes, que la verdad es que son bastante horribles. Es decir, es un caso, pues eso, que aunque tiene ese componente de madre protectora y tal, que daría la vida por sus hijos, y pues bueno, también tiene ese punto, ¿no? Súper macabro y súper cruel, que a mí incluso me recuerda a La Matanza de Texas y otro tipo de películas, ¿no? Así. Sí, podría tirar ahí... Podría tener algo que ver, sí. Esa casa no tenía por qué distar mucho de la de Leonarda. Y lo que digo, vaya usted a saber qué punto hay entre esa especie de misión asesina para salvar la vida de sus hijos, o si en un momento de desesperación, pues quizá el abogado le recomendó que... Bueno, eso es una tontería porque fue en pleno... Sí. Antes de que se cometiera el juicio. Pero me refiero, si yo qué sé... Esta mujer estaba ávida de recursos, porque desde luego, como hacía desaparecer los cuerpos, sí, requiere maña. Por eso te digo que igual... Inteligencia. Inteligencia, por eso igual debió de pensar, dice, mira, o me invento una historia o me envían, vamos, tengo los días contados, entonces, no sé. Pues... En espera del juicio la recluyen en el manicomio de Aversa, donde pasa 19 meses y escribe unas memorias de 700 páginas. El profesor Filippo Saporito, director del asilo penal de Aversa, donde estaba ingresada, como digo, no dudó en afirmar que estaba completamente loca en el momento de cometer los crímenes. Sin embargo, debido a la guerra, el juicio se pospone y tiene lugar en junio de 1946. Ahí Leonarda se acusa a sí misma y pide que dejen en paz a su hijo, Giuseppe. Durante el juicio relata sus crímenes con detalles espeluznantes, incluso mostrando cómo diseccionar cadáveres de manera profesional. La acusación solicitó cadena perpetua para Leonarda y 24 años para su hijo, mientras que la defensa argumentó la locura de la mujer y la falta de pruebas para condenar al hijo mayor. Tras casi 3 horas de deliberación, el veredicto fue de 30 años de cárcel para Leonarda y absolución para su hijo. Leonarda, sin embargo, nunca llegó a cumplir su condena en prisión, pasó el resto de su vida en asilos judiciales, continuando con su pasión por hornear pasteles y leer las manos. Falleció el 15 de octubre de 1970 en el manicomio de Pozzuoli debido a una apoplejía cerebral. Pero me llamaba la atención, ¿no? Esa pasión por hornear pasteles
que continuó hasta el final. Yo no sé si me habría fiado de comerme un pastel preparado por esta mujer. Pues yo tampoco, yo no me hubiera fiado. Tenía que ser una cocinera excelente, ¿eh? Sí, y además me hace mucha gracia porque dice, estaba completamente loca, ¿no? Quien afirmaba, esto lo afirmaba alguien que se encarga. Sí. Local, yo no soy quien para discutirlo, pero desde luego no perdía detalle para hacer negocio. Porque debió decir, yo voy a escribir mis memorias que supongo que debieron venderse bastante bien. O sea, era una persona que sí, que no sé qué tipo de locura debía sufrir, pero era muy apañadita, yo por lo que veo, para buscarse la vida, ¿no? No lo sé, es un caso fascinante, como he dicho al principio. Pues un caso que hemos decidido traer esta semana porque la verdad es que, como tú dices, es fascinante. Yo no lo conocía en absoluto, pero creo que en Italia es bastante sonado porque está considerado uno de los casos de asesinatos en serie más terrible de la historia del país. Y ya van 2 esta temporada, ¿no? El monstruo de Florencia y ahora este. O sea que la verdad que una historia de sangre terrible en ese sentido. Sí. Hombre, yo creo que conozco casos mucho más crueles. Este a lo mejor a mí me llama mucho la atención el modus operandi, ¿no? Cómo la manera que tenía de seducir a las mujeres, de engañarlas, de seleccionar a sus víctimas, que era muy incisiva para seleccionar a personas vulnerables. Todas ellas solteras, seguramente en busca del amor, porque no hay que olvidarnos que a mediados del siglo pasado era muy importante que una mujer estuviera casada, ¿no? O que por lo menos tuviera un pretendiente. No estaba bien visto una solterona, para entendernos, ¿no? Sabes, oye, que el tarot y conocerás a un hombre, pim, pum, pam, y mira, ¿sabes? Esa era su sentencia. Pues Pedro, no sé si quieres añadir algo más sobre este caso. Poco más que añadir, es que es un caso muy completito, que tú has descrito muy bien. No sé, es un caso que como he dicho, conocía, aunque no me di cuenta hasta que no empecé a leer, esta vez a través del cine, que como digo, hay diferencias notables entre lo que es la película, lo que yo recuerdo de la película y tal. Y bueno, un caso que no me quiero repetir, pues me ha parecido muy llamativo, muy interesante. Y que bueno, que gracias por traerlo aquí, Javi. Pues gracias a ti y gracias una semana más a nuestros oyentes por acompañarnos a través de la niebla. Ya sabéis, nos escuchamos siempre aquí. Nos podéis seguir en redes si os gusta nuestro podcast para apoyarnos y ayudarnos a crecer, pero desde luego simplemente el hecho de que os hayáis tomado el tiempo de escucharnos y acompañarnos durante esta tertulia ya es maravilloso. No sé cómo expresarlo. Estoy hoy un poquito espeso. Son muchos programas esta temporada que ya me sale. Se te lengua traba. Sí, me voy a tener que tomar una galletita que me han preparado de... Sí. Una pastita. Y vete tú a saber que igual estaban exquisitas. Igual lo hubiéramos probado nosotros. Yo con lo glotón que soy. Y he dicho, qué Oye, rica. Es que te sale por la calle en un pueblecito de Italia una señora así, con pinta afable, te ofrece una galleta, claro que la coges. Claro. Ojos que no ven, cadáver que comen, ¿no? Pues nada, Pedro, con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte a todos y me reitero, gracias por escucharnos y nos vemos a través de la niebla. Chao.